Bien, vamos a estudiar el circuito integrado 555. Este circuito básicamente surge por la necesidad de cubrir un determinado número de aplicaciones que se venían realizando con otros componentes discretos tales como transistores y resistencias. El circuito 555 se popularizó con este nombre, aunque técnicamente se conoce más con la referencia de NE555. Este circuito, primero que todo hay que decir que es un circuito de tipo integrado monolítico de bajo costo y que tiene unas elevadas pretensiones, encontrando sus principales aplicaciones como multivibrador estable y monoestable, conformador y o detector de pulsos, entre otros. En cualquiera sea el caso de su aplicación, tiene unas características que son importantísimas. Lo primero es que es un dispositivo, es un elemento o es un circuito que requiere de muy pocos componentes auxiliares y la facilidad para el cálculo y el diseño de sus circuitos asociados hace que sea un componente muy versátil. Esto permite o permitió que tanto técnicos como tecnólogos, licenciados e ingenieros y aficionados a la electrónica pues encontraran en este circuito una cantidad de aplicaciones, y lo otro es muy asequible por los mismos costos económicos que posee. Esto hizo que este dispositivo se popularizara muy rápidamente, y lo otro que fuera muy apreciado pues por estos profesionales que se dedican al estudio de la electrónica. Bien, algunas aplicaciones que tiene este circuito, vamos a mencionar algunas de las más populares y más conocidas. Circuito que nos permite obtener un generador de sonido, una luz intermitente, muchísimos tipos de alarmas, luces de velocidad variable, probadores de continuidad, temporizadores variables. Es decir, se comporta como un reloj, como un circuito que nos permite tener pulsos de reloj, y esto hace que tenga un sinnúmero de aplicaciones en todos aquellos dispositivos que requieren control de tiempo. Bien, vamos a estudiar el circuito 555 como multivibrador estable, y para eso pues nos vamos a valer de este diagrama que estamos presentando aquí, y aparte de eso estas relaciones que tiene en voltaje para efectos de la carga y la descarga, y los valores que en algún momento especialmente los condensadores C1 y C2 tienen cuando el circuito está funcionando. Aparte de eso tenemos aquí la manera como se obtiene la señal de la onda a la salida del circuito cuando está funcionando. Entonces vamos, si tuviéramos un instrumento de observación, aquí no es de medición, de observación, que nos permitiera ver por pantalla cómo se genera esta señal, pues lo que este dispositivo nos permitiría ver es exactamente este tipo de onda de tipo cuadrado. Bien, este circuito nos está mostrando la manera como se deben conectar los distintos elementos para conseguir que el circuito 555 nos funcione como multivibrador estable. La entrada reset o patilla número 4 o pata número 4 se conecta al voltaje VCC. Aquí observamos directamente que está conectado a través de este cable a el voltaje de alimentación o VCC. Para evitar puestas a cero accidentales de la salida, quiere decir que esta conexión se hace precisamente para evitar que la salida tenga un voltaje a cero. Por otra parte, la conexión del condensador C2, que lo tenemos aquí conectado al pino, a la pata número 5, no es estrictamente necesaria. Sin embargo, se recomienda conectar este condensador por cuanto va a mejorar el funcionamiento del circuito. En segundo lugar, va a derivar posibles ruidos, es decir, va a quitar los posibles ruidos que se puedan generar en el circuito durante su funcionamiento inducidos en dicha entrada. Quiere decir que este condensador funciona como un supresor de esos posibles ruidos. Generalmente lo que realmente hace este condensador es filtrar las corrientes parásitas que el circuito pueda generar. Bien, las resistencias R1 y R2, si nosotros logramos hacer la sumatoria de estas resistencias y obtenemos su resistencia equivalente, determina la constante de carga conjuntamente con el valor del condensador C1. A su vez, la resistencia R2 y C1, es decir, estos dos elementos en conjunto,
generan o a través de ellos se obtiene la descarga del mismo circuito. Bien, al estar unidas las terminales, las patas o patillas número 2 y 6, que respectivamente reciben los nombres de disparo en el caso de la número 2 y la número 6 que recibe el nombre de umbral, estas dos patillas en ese momento, al estar conectadas de esta forma, están sometidas a la misma tensión o al mismo voltaje, y de esta forma, al conectar la alimentación, es decir, VCC, al conectar el voltaje VCC, lo que vamos a obtener en C1, que inicialmente está descargado, ambos terminales están al potencial de masa, es decir, tanto el pin 6 como el pin 2 a través de este condensador estarán conectados al voltaje que tengamos en este momento a través de la tierra. Y en este momento, pues lógicamente el condensador va a estar descargado, es decir, C1 va a estar a 0 voltios. Luego la salida en la pata número 3, por eso tenemos aquí señalado como B de B0 o B de salida a través de la pata 3, se encontrará en un nivel alto. Y el transistor interno que tiene el circuito integrado 555 y que está ligado o unido a esta terminal en su parte interna del 555, decimos que ese transistor de descarga se encuentra totalmente en la zona de corte. En estas circunstancias el condensador C1 se empezará a cargar a través de los valores de las resistencias R1 más R2, es decir, la carga de este condensador se obtendrá a través de la sumatoria de los valores de estas resistencias que hemos aquí denominado como R1 más R2. Y después de transcurrido un tiempo determinado en los extremos del condensador C1, la tensión será igual a un tercio. En este condensador vamos a obtener un tercio del valor del voltaje de entrada que se encontrará dentro del circuito 555 y que se llama la entrada S del biestable, la cual pasará a un nivel bajo, pero su salida no conmutará a nivel alto. Mientras la entrada R, esa entrada R la tenemos dentro del 555 y en este diagrama no lo estamos mostrando, no pasará a nivel alto, hecho que tendrá lugar cuando la tensión en los extremos de C1 sea igual o superior a un tercio del valor que nos está suministrando aquí la fuente o VCC. En este momento la salida del biestable, como les comentaba, está en esta parte interna, pero pues no la estamos mostrando en este diagrama del 555. La salida de ese biestable pasará a un nivel alto a través de las patas del 555-3, que la tenemos ubicada en esta parte, y de la pata número 7. Y estas dos patas, tanto la 7 como la 3, en ese momento, si tomáramos un instrumento de medida como un multímetro en la escala del amperímetro, pues nos va a marcar 0 voltios acá en la 3 y 0 voltios en la pata número 7, o lo que se conoce simplemente como un voltaje o una salida en nivel bajo. Bien, de esta manera, como hemos venido explicando, entonces llegamos a la conclusión que para obtener el tiempo T1, entonces será igual a una constante que va a tener un valor de 0,693. Abrimos un paréntesis y multiplicamos por R1 más R2, cerramos el paréntesis multiplicado por el valor de la capacitancia de C1. Quiere decir que esa fórmula para obtener el tiempo T1 va a estar ligada al valor de R1, al valor de R2 y al valor de C1. Es decir, que variando estos valores vamos a obtener o un mayor tiempo o un menor tiempo. Esto es bueno matemáticamente desarrollar un par de ejercicios para entender cómo en la medida que estos valores aumenten, pues lógicamente vamos a tener un mayor tiempo. Y en la medida que los valores disminuyan, pues lógicamente vamos a tener allí unos valores menores para efectos de esa obtención de ese tiempo T1, que lo tenemos aquí ubicado en esta gráfica, cuando el circuito está funcionando y estamos obteniendo
esta gráfica que se llama una onda de tipo cuadrada. Bien, transcurrido el tiempo T1, entonces decimos que la patilla 7 o el pin 7 se pone a potencial 0 voltios y el valor del condensador C1 comienza a descargarse a través de la resistencia R2. Inmediatamente la entrada R que encontramos aquí interna dentro del 555 en la parte que se conforma el biestable pasará a nivel bajo, pero no afectará pues su salida, por lo que continuará su descarga hasta que la tensión en sus extremos sea igual a 1/3 de VCC, que es lo que nos está mostrando aquí la gráfica, y en ese momento ya vemos que la onda que se está formando en la salida pues es una onda de tipo triangular. Entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta porque en la medida que estos valores sean distintos y en la forma como se están obteniendo los voltajes, especialmente en este caso en la pata 7 y en el condensador C1, la onda va cambiando de forma. Bien, con esta explicación del circuito 555 vamos a empezar a mirar algunas aplicaciones que tiene pues el mismo en el desarrollo de proyectos donde se utiliza este integrado como elemento fundamental dentro de las aplicaciones que mencionábamos al comienzo, como circuito generador de sonido, como un circuito que nos permite obtener una luz intermitente, un circuito que nos permite diseñar distintos tipos de alarmas, un circuito que permite obtener unas luces de velocidad variable, un probador de continuidad, un temporizador variable, entre otros circuitos que podemos tener. Bien, finalmente entonces vamos a recordar cómo se llama cada uno de los pines que integra el circuito 555. Decimos que el pin número 1 recibe el nombre de masa, el pin número 2 recibe el nombre de disparo, el pin número 3 recibe el nombre de salida, el pin número 4 toma el nombre de reset, el pin número 5 recibe el nombre de tensión de salida. Bueno, esto es un pin que recibe el nombre de tensión. El pin número 6 recibe el nombre de umbral. El pin número 7 recibe el nombre de descarga. Y el pin número 8 recibe el nombre de voltaje de salida o VCC. Aquí en este esquema vemos perfectamente que está conectado, pues tanto el pin 4 como el pin 8 están conectados a la fuente de alimentación. Bien, a continuación vamos a ver algunas de las aplicaciones que tiene el circuito integrado 555, como ya lo hemos mencionado. Y en estos circuitos básicamente lo que vamos a observar es cómo al variar los valores de R1, de R2 y de C1 vamos a obtener una salida que va a depender exactamente a través de la visualización. Vamos a colocar unos diodos LEDs y vamos a través del ejercicio de visualización a observar cómo es que realmente influyen estos tres valores de estos elementos de R1, de R2 y de C1 en este valor de la salida. Entonces los invitamos a ver el siguiente video donde vamos a poder visualizar ese fenómeno al hacer ese cambio en los valores de estos tres elementos. Muchas gracias.